Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Como ya muchos de ustedes pueden haberlo visto, lo publiqué en la pestaña de comunidad. En esta ocasión vamos a realizar a la hermosísima princesa Leia de la serie de películas de Star Wars. Está bien bonita, amigas. Vamos a empezar con una nueva colección. Las vamos a ir haciendo poco a poco. Quizás ahí entre uno y otro me atreva a hacer algunos personajes diferentes, pero de que vamos a hacer varios en esta colección, los vamos a realizar. Van a ver ustedes que sí. Son películas muy gustadas, son películas que llegaron para quedarse, que generación tras generación tras generación les gustan a todo el mundo. Así es que pues vamos a realizarla. Como ven, quedó bien hermosa nuestra princesita Leia. Miren, tiene su peinadito de raya en medio, las chonguitos que se le ven hermosos, ¿a poco no? Su cinturón, en fin, está bien bonita, véanla. Ojalá que se animen a realizarla junto conmigo. Queda hermosa nuestra princesita Leia. Bien bonita, amigas. ¿Y qué creen? Que vamos a utilizar muy pocos materiales, ¿eh? Lo único, entre comillas, complicado es trabajar con el color blanco, que cuando menos nos damos cuenta ya se ensució. La sugerencia es que conforme vayan avanzando, vayan colocando una bolsita, de ser posible. Porque sí, la verdad, bueno, yo admiro a las que dicen que no se les ensucia, porque a mí sí se me llega a ensuciar. Entonces, para evitar eso, yo procuro, conforme voy avanzando, ir poniendo una bolsita de plástico, la amarro con un hilito del mismo que utilizamos y eso ya ayuda a que no se ensucie. Muy bien. Como les decía, vamos a ocupar muy poquitos materiales, así es que se hace fácil y se hace rápido, y nos vamos a ir muy rápido con la realización. Yo espero que la próxima semana ya estén listos los tutoriales para que podamos hacerla de principio a fin. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten con todo el mundo. Por favor, den like ahorita mismo. Sus likes me ayudan mucho para que YouTube me ayude a mover mi canal. Estamos a punto de llegar a 7,000 y la verdad muero por ver 10,000 seguidores en mi canal, 10,000 suscriptores. Así es que ayúdenme dando like y suscribiéndose, por favor. No se vayan sin hacer esas dos cosas. Y claro, si quieren comentar, lo que quieran. Yo todas sus dudas, comentarios, sugerencias, siempre las respondo y siempre estoy muy atenta a ellos. Muy bien. La muñequita mide aproximadamente 24 centímetros. La realizamos con el cuerpo base. Tengo un cuerpo base en mi otro canal que se llama Cometa Crochet. Tengo un cuerpo base de 24 centímetros. Con ese cuerpo base hicimos a la princesita, y con ese mismo cuerpo base hemos hecho muchos personajes. Con ese hicimos a Nezuko. Vayan a ver a Nezuko de la serie Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Es un proyecto ganador, está hermosísima, mucha gente la ha realizado y queda bien bonita. Pero bueno, con este mismo cuerpo base hicimos a Nezuko, a Tanjiro, a Zenitsu, hicimos a Sakura Card Captor, en fin. Es un cuerpo base. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a ver ese video del cuerpo base, con el que ustedes, si gustan, pueden inclusive hacer sus propias creaciones. De todas maneras, aquí arribita también les voy a dejar una tarjetita que las va a mandar directo al cuerpo base. Así es que pues ya sabemos que la muñequita mide 24 centímetros. Vamos a dejarla aquí a un lado, que nos mire mientras yo les voy diciendo los materiales que vamos a necesitar para su realización. Comenzamos con material de color carne. Toda la muñequita, toda fue realizada en material de la marca Sinfonía. La marca Sinfonía son madejas de 100 gramos con 200 metros. Muy bien, Sinfonía es color carne, ¿ven? Este es el primer color que vamos a usar.
Sinfonía siempre nos pide trabajar, bueno, nos sugiere más bien trabajar con crochet de 3 milímetros. Generalmente los amigurumis los hacemos con un crochet más pequeño para que quede bien cerradita la puntada y no se note el relleno y mucho menos que se salga. Entonces, como les digo, este es el primer color que vamos a usar, es el color carne. Muy bien, con este color vamos a realizar la cabecita de nuestra muñequita, los brazos y parte del cuerpo. Muy bien, una vez que ya, bueno, este es el primer color que vamos a utilizar. Vamos a necesitar también, amigas, este color que es, bueno, vamos a comenzar con el negro para irnos en orden en el cuerpecito. Vamos a usar color negro. Esto es muy poquitito, el color negro no vamos a usar mucho, es para la suelita de las botas. Nuestra princesita lleva una suela de color negro, así es que vamos a usar el color negro para la suela. Así es que es muy poquito lo que vamos a utilizar en color negro. Vamos a requerir también este que es color café. Miren, se llama café oscuro. Perdón que aquí lo tengo enredadito para que no se me suelte. Es color café oscuro. Con el café oscuro vamos a realizar el pelo, incluyendo los chonguitos. Y también con ese mismo vamos a hacer los detalles del rostro, que son las pestañas y las cejitas. Muy bien. Vamos a requerir también material de color blanco. Este no tiene etiqueta, pero bueno, obviamente es color blanco. Muy bien. Vamos a necesitar este color para el vestido. Permítanme. Vamos a utilizar el color blanco para el vestido, obviamente incluyendo las mangas, para las botas y la ropa interior de nuestra muñequita. Muy bien. Vamos a requerir también un poquitito de color gris. Yo les sugiero que usen el color gris que tengan a la mano. Si no tienen, no gasten porque es muy poquito lo que se va a utilizar. Simplemente es para hacer el cinturón de la princesita. Así es que pues yo sugiero que utilicen del que tengan. Las que nos dedicamos a realizar este tipo de artesanías, pues generalmente tenemos de todos los colores porque nunca sabemos qué personaje nos vayan a pedir. Pero y si pueden gastar en toda una madeja, pues está bien. Si tienen un tono de gris un poco más claro, no importa, amigas, es muy poquito, es simplemente para el detalle, este cinturón que lleva la princesita en la cintura. Muy bien, en cuanto a hilazas, eso es todo. Miren, con el color carne también vamos a hacer este efecto de pelo peinado a la mitad, miren. También para eso vamos a necesitar una hebrita de color carne. Muy bien, amigas. Les decía que en cuanto a hilazas, eso es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a requerir ojitos de seguridad del número 10. Aquí los tienen, miren. Y con sus respectivos seguros, miren. Con sus respectivos seguros, amigas, para ponerles. Les digo, estos son del número 10, pero también del número 12 se pueden ver muy, muy bonitos. Así es que de los que ustedes tengan o de los que ustedes logren conseguir. Vamos a requerir un crochet de 2.5 o acorde, pues cada una de nosotras tenemos una tensión al tejer, entonces ya conocen. La sugerencia es usar un crochet más delgado para que quede bien cerradito. Yo estoy usando este de 2.5. Vamos a necesitar aguja lanera. Vamos a requerir marcador de puntos. Muy bien, tal vez algunos alfileres, amigas. Aquí nomás tengo 2, pero tal vez necesiten más. Esto es sobre todo, yo creo que para colocar el cabellito no es necesario el alfiler porque el cabellito queda bien, bien justito, queda perfecto. Pero sí para acomodar los chonguitos. Así es que unos 4, 6, algunos alfileres para que los coloquen. Son cosas, materiales que también siempre las que nos dedicamos eso tenemos a la mano. Les decía, un marcador de puntos y van a necesitar relleno. Un relleno sintético y también unas tijeras, amigas, que no las veo por aquí. Aquí ya las vi, permítanme un segundito. Van a requerir también, ay, amigas, disculpen. Van a requerir también tijeras y van a necesitar un poquitito de rubor
de cualquiera que tengan a la mano, con el que ustedes mismas se maquillan con su respectivo aplicador. Esto va a ser para darle un poquito de color a la carita de nuestra muñequita, que ya con esas chapitas se ve mucho más bonita. Y también, amigas, es probable que necesiten un poco de silicón frío o caliente con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. ¿Saben para qué es? Se los voy a decir por si no tienen, no lo consigan. Esto es para colocarlo y pegar el cinturón. Pero en el tutorial yo les digo, si ustedes lo que quieren es coserlos, van a simplemente usar una hebra más delgada y lo cosen para que no se note. Pero si lo quieren pegar, pues pueden utilizar sin ningún problema un poquito de silicón, que también es muy, muy poquito lo que se va a necesitar. Me parece que son todos los materiales. Miren, vamos a requerir una barra de silicón. Con esta barra de silicón van a ustedes a colocar un soporte de esta forma para que la cabecita quede firme, para que no se vaya de lado. Puede ser silicón. Sinceramente a mí me gusta más utilizar una madera, un pedacito de madera, que fue lo que yo utilicé en este caso. Miren qué firme queda la cabeza. Vean ustedes. Queda bien, bien firme. Yo prefiero el palito de madera porque el silicón, como es delgado, no cabe un silicón más grueso aquí en el cuellito, pues como que a veces tiene este movimiento y a mí no me gusta. Pero esto también ya depende de cómo ustedes estén acostumbradas a trabajar. Este silicón pueden usar uno entre 13 y 14 centímetros, pero siempre les digo, debe abarcar la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. La sugerencia es, de preferencia, un palito. O a mí me gusta más articular las muñecas. En el video donde les digo cómo hacer el cuerpo base, ese cuerpo base queda articulado, entonces ya no necesitarían la barra de silicón o el palito de madera. Pero si no articulan a la muñeca, en el video yo no la articulé. Si no la articulan, sí forzosamente van a tener que colocar este palito. Les digo de una vez, cuando lleguen a la unión de las piernas, unen las piernas, hacen unas 3 vueltas y colocan de una vez el soporte, ya sea el palito o el silicón. En ese momento colocan el soporte y van avanzando en su tejido y van rellenando. Por ahí se me olvidó, una disculpa, se me olvidó poner esto en un video. Como que a veces doy por hecho que ustedes ya saben, muchas de ustedes ya saben, pero hay otras principiantes, entonces hay que pensar en todo mundo. Para que las compañeras que no tienen mucha experiencia, voy a repetir de nuevo. Una vez que hagan la unión de piernas y hayan avanzado unas 3 o 4 vueltas, van a colocar en la parte central del cuerpo el silicón. Vamos a suponer que van hasta aquí en su tejido. Colocan el silicón y siguen avanzando y van rellenando, van avanzando y van rellenando. De tal manera que cuando terminen el cuerpo, cuando hayan llegado a esta parte del cuerpo, quede de esta forma. Les va a salir prácticamente la mitad o hasta un poquito más, como la mitad del silicón o del palito de madera, les va a salir del cuello hacia arriba, que va a ser lo que va a ayudar a sostener la cabecita. Muy bien. Dicho todo esto, pues son los materiales que vamos a necesitar. La muñeca queda preciosa. Ojalá se animen a realizarla junto conmigo. Les digo, la vamos a hacer muy, muy rápido. Así es que vayan juntando sus materiales y nos vemos, yo creo que más tardar el lunes, para comenzar con la realización de la bella princesa Leia. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos muy pronto y bye, bye.